Muchas personas repiten afirmaciones todos los días, esperando que algo cambie. Frases positivas, palabras poderosas, mensajes motivadores. Y aún así, después de semanas o meses, la realidad sigue igual. No porque estén haciendo algo mal de forma consciente, sino porque hay una contradicción que casi nadie nota. El problema no son las afirmaciones. El problema es el estado interno desde el que se dicen. Puedes repetir una frase 100 veces, pero si el cuerpo y la emoción no están alineados con esas palabras, la mente no las acepta como reales. Para el subconsciente, la emoción siempre pesa más que el lenguaje. Cuando dices una afirmación desde la duda, desde la carencia o desde el esfuerzo, el mensaje que se graba no es la frase, es la sensación que la acompaña. Y si esa sensación es de no lo tengo, de ojalá funcione, o de esto no es verdad, eso es lo que se refuerza. Aquí ocurre algo importante. La mente no distingue entre lo que deseas y lo que asumes como cierto. No responde a lo que repites, responde a lo que sientes como verdadero. Por eso muchas afirmaciones generan frustración, porque ponen palabras nuevas sobre un estado viejo. Decir soy abundante desde un estado de tensión interna no crea abundancia. Refuerza la distancia entre lo que dices y lo que sientes, y esa distancia se vive como contradicción. La mente detecta incoherencia y la afirmación pierde fuerza. La mayoría de las personas cree que el fallo está en no repetir suficiente o en no creer lo suficiente. Pero no es una cuestión de cantidad ni de fe forzada. Es una cuestión de coherencia interna. Cuando lo que dices no coincide con tu estado emocional, el mensaje se anula. El subconsciente aprende por experiencia interna, no por instrucciones. No obedece órdenes verbales, responde a patrones emocionales repetidos. Si cada vez que afirmas algo aparece una sensación de esfuerzo, esa sensación es lo que se vuelve familiar. Por eso hay personas que afirman durante años sin cambios visibles. No están reforzando el resultado que desean, están reforzando el estado desde el que desean. Y ese estado suele ser carencia, espera o lucha. Las afirmaciones empiezan a funcionar cuando dejan de ser un intento de convencerte y se convierten en una expresión natural de un estado que ya estás habitando. Cuando no hay pelea interna. Cuando no hay contradicción entre lo que dices y lo que sientes. El punto no es dejar de usar afirmaciones, sino entender cuándo y desde dónde usarlas. Si el estado interno no cambia, las palabras no tienen dónde apoyarse. Se quedan en la superficie. Aquí es donde muchas enseñanzas se malinterpretan. No se trata de repetir hasta creer. Se trata de sentir primero y luego permitir que las palabras se encajen. El orden importa, siempre. Cuando cambias el estado interno, la afirmación deja de sentirse forzada. Ya no suena como algo que deseas, sino como algo que reconoces, y esa diferencia lo cambia todo. Para que una afirmación funcione, primero tiene que sentirse posible. No lógica, no razonable, sino posible a nivel interno. Si al decirla aparece resistencia, incomodidad o tensión, esa reacción ya te está diciendo que el estado desde el que hablas no coincide con la frase. Por eso forzar afirmaciones suele cansar. La mente entra en conflicto. Una parte repite las palabras y otra parte las niega en silencio. Y en ese choque interno, la emoción dominante es la que gana. No importa cuántas veces repitas la frase, si el cuerpo se siente en desacuerdo, ese desacuerdo es lo que se refuerza. Cambiar el estado interno no es un acto mental, es un ajuste de percepción. Es pasar de quiero que esto sea verdad a esto podría ser verdad. Ese pequeño cambio reduce la resistencia, y cuando la resistencia baja, la afirmación empieza a tener espacio.
Una afirmación útil no busca crear un salto enorme, busca acompañar el estado que ya estás empezando a habitar. Por eso las afirmaciones más efectivas no son grandiosas, son coherentes, encajan con lo que ya se siente ligeramente real. Si tu estado interno es de inseguridad, una afirmación absoluta genera choque, pero una frase que reconozca movimiento, apertura o posibilidad puede sentirse natural. Y cuando se siente natural, la mente deja de pelear. El objetivo no es convencerte de algo que no sientes, es permitir que el lenguaje acompañe el estado que estás cultivando. Primero se mueve la emoción, luego se ajusta la palabra. Nunca al revés. Cuando una afirmación nace desde un estado alineado, no necesita repetición constante. Se integra rápido porque no encuentra oposición. No se siente como una técnica, se siente como una descripción interna. Aquí es donde muchas personas empiezan a notar cambios reales. No porque repitan más, sino porque dejan de luchar con su propia experiencia interna. La afirmación deja de ser un intento y se vuelve una confirmación. Esto también explica por qué hay momentos en los que una afirmación funciona y otros en los que no. No es inconsistencia del método, es variación del estado. Cuando el estado cambia, la herramienta responde distinto. Las afirmaciones no fallan por sí solas. Fallan cuando se usan para tapar un estado que no ha sido reconocido. Cuando se utilizan como escape en lugar de como expresión. El verdadero trabajo no está en las palabras, está en aprender a reconocer desde dónde estás hablando. Cuando eso se vuelve claro, las afirmaciones dejan de ser necesarias todo el tiempo. Aparecen cuando encajan y desaparecen cuando no hacen falta. Al final, una afirmación efectiva no es la que repites con más fuerza, sino la que coincide con el estado que ya empezaste a vivir. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de sentirse forzado y empieza a sentirse natural.